Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, ya estamos aquí nuevamente con una nueva materia. Ya terminó Derecho Constitucional y ahora iniciamos una nueva materia que es Teoría del Proceso. Misma indicación en cuanto a Derecho Civil, Teoría del Proceso es una materia muy fundamental, muy básica, muy indispensable. ¿Por qué? Porque tú sabes que pues lo de la esencia de un abogado es andar en juzgados, es andar en tribunales, hacer trámites, presentar documentos, tener el tiempo preciso de los documentos, etcétera, etcétera. Entonces todo esto lo tenemos que ir aprendiendo e irlo grabando y tenerlo mentalmente para que en la práctica al menos sepas cómo se hace todo esto. Sabemos que hay muchos problemas y los problemas ya no se resuelven pues a través de los golpes, a través de la violencia. Si nos supone como personas civilizadas, como personas racionales, pues ya lo tenemos que hacer de forma correcta. ¿Cómo? Pues ante un tercero. Un tercero en discordia que tiene que actuar de manera imparcial ni a favor de uno ni a favor del otro, sino que su función es simplemente aplicar estrictamente lo que dice el derecho, lo que dice la ley. Para eso son las leyes, para que las leyes nos digan quién tiene la razón y quién no tiene la razón, y también en base a las pruebas que ofrezcan las partes, porque aquí no es suficiente lo que yo digo, no es suficiente lo que estamos diciendo, sino el fundamento de lo que estamos diciendo. Y un momento importante que sí quiero que lo visualices es que tan importante es el procedimiento, el proceso. Ya en su momento aclararemos la diferencia entre proceso, procedimiento o juicio, porque lamentablemente se ha prestado mucha confusión. De hecho, se manejan como sinónimos. Podemos decir el proceso que el procedimiento o el juicio, cuando en esencia son cosas diferentes, pero bueno, todo a su tiempo, todo a su tiempo. Entonces, hay que saber cómo argumentar. Parte importante son los argumentos, ¿sí? Los alegatos que vienen después de la presentación de pruebas. Una vez que se desahogan las pruebas, tanto por el actor como por el demandado, entonces viene una etapa que es la presentación de alegatos, donde el abogado tiene que razonar, reflexionar y convencer a través de sus alegatos, sus argumentos, que él tiene la razón, independientemente de las pruebas de la contraparte, independientemente de los argumentos de la contraparte, acreditar que yo tengo la razón. Sí, él presentó pruebas, presentó documentos, pero quiero decirte, señor juez, que las pruebas que presentó mi contraparte son pruebas privadas. Y en cambio las que yo presenté son pruebas públicas, sí, son hechas por notarios, son hechas por autoridad y no las que él presentó como declaraciones por personas particulares. En fin, jóvenes, yo los invito a que empiecen a darle importancia a esta materia, que es la base, que es la esencia de lo que va a ser el derecho, el procedimiento civil, el proceso mercantil, el proceso penal, el proceso laboral. Porque para poder resolver los problemas, reitero, pues hay que ir ante una instancia, ante una autoridad y iniciar lo que viene siendo una etapa de procesos, una tras otra, de acuerdo a los términos que la misma ley marca, de acuerdo con los documentos que tenemos que presentar. Y de esta manera ir manejando lo que viene siendo pues la esencia del abogado, que es resolver los conflictos de manera civilizada, de manera racional, de manera mental y no a través del hígado, a través del enojo, a través de las injurias, a través de las groserías y cosas por el estilo. Así que esta nueva materia, al igual que derecho civil, son fundamentales, son básicas. Vamos a ver en términos generales cómo se maneja un proceso, pero ya en su momento oportuno, cuando veas penal, veas mercantil, bueno, procesal mercantil, procesal penal, procesal laboral, va a ser que hay algunas diferencias, pero la esencia la tienes. Por ejemplo, tienes un asunto de carácter civil, pues basta que hagas tu demanda, la presentes ante el juzgado respectivo y se inicia el proceso. Ya después irás viendo cada una de las etapas, de los pasos que hay que seguir. Pero si es un asunto de carácter penal, tú bien lo sabes, no podemos hacer nuestra denuncia y aquí hay una diferencia. Cuando tú presentas algo ante una autoridad civil es demanda, pero en materia penal no puedes hablar de demanda, ahí hablamos de denuncia. En materia civil vas directamente ante el juzgado civil o ante el juzgado familiar y presentas tu demanda. Pero en materia penal no puedes ir directamente al juzgado penal y presentar tu denuncia por la comisión de un delito, sino que antes de ir al juzgado penal tienes que ir al Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie la carpeta de investigación, recabe las pruebas necesarias o elementos suficientes y determine si se configura o no se configura el delito.
y determine si existe o no existe responsable o presunto responsable. Y en todo caso será el MP quien al encontrar los elementos suficientes, entonces lo mande ante un juzgado penal. Y entonces ahí se inicia apenas el proceso penal. Entonces, como puedes ver, no es lo mismo. Igual en materia laboral, pues en materia laboral vas directamente ante la autoridad laboral y no hay ningún problema. Pero como puedes ver, hay algunos cambios, algunas situaciones diferentes. Entonces vamos a iniciar con lo que viene siendo teoría del proceso, que es la base, que constituye la base, la esencia de lo que a la postre va a ser procesal civil, procesal penal, procesal laboral, y todo lo vinculado con los trámites, los pasos, las etapas que debemos de seguir ante la autoridad respectiva para resolver un conflicto, para resolver un problema, donde tú participarás como del lado del demandado o del lado del actor. Del lado, por tanto, del denunciante o del lado de lo que es el presunto responsable. Iniciamos, por tanto, esta clase que te exhorto a que trates de visualizarla, de aprenderla bien, al menos en teoría, para que en la práctica sepas cómo manejar estas etapas, estos pasos. Por principio, iniciamos algo que tú y yo ya sabemos, que los seres humanos por naturaleza somos seres sociales. Independientemente de ser seres biológicos, de ser seres naturales, construidos por células, por órganos, por aparatos y por sistemas, independientemente de vivir dentro de un medio ambiente llamado naturaleza, llamado mundo, de forma paralela somos también seres sociales. Es decir, no somos seres aislados, no somos seres apartados, sino que nos guste o no nos guste, tenemos que convivir, tenemos que relacionarnos con otras personas. Lo cual no significa que tengamos que conocer su nombre, su teléfono, sus datos, hablar con ellas y tener relaciones íntimas o personales, sino que de alguna manera nos damos los unos a los otros. E insisto, yo para trasladarme a la escuela o al trabajo, constantemente tomo un medio de transporte cuyo chofer es diferente. Y aunque yo no sé cómo se llama, ni él sabe yo cómo me llamo y nunca entablamos conversación, pues el hecho de que él dé ese servicio de transporte me permite que yo pueda llegar a mi casa, llegar a mi trabajo sin ningún problema. El hecho de que yo y otras personas tomemos ese transporte le permite a ese señor, al chofer o al conductor, va a tener un medio para poder sobrevivir junto con su familia. El hecho de que yo o mi esposa tengan que ir a la tortillería, a la panadería, no implica que les hable, que les conozca, que sepa quiénes son, sino simplemente el hecho de que ahí ofrecen pan, ofrecen tortillas, nos permite, por tanto, relacionarnos, vincularnos en la sociedad. Porque necesitamos del tortillero, si es que así se pega, del panadero, necesitamos del chofer, necesitamos de muchas cosas, del comerciante. Entonces, como puedes ver, vivir en sociedad implica relacionarnos para poder sobrevivir y para poder subsistir. Los seres humanos, salvo muy contadas excepciones y situaciones muy excepcionales, pues no existen de forma aislada, de forma apartada. Los seres humanos tenemos que vivir, convivir dentro de una sociedad. Somos seres sociales, somos personas que tenemos que estar vinculadas con todo tipo de personas. Sin embargo, los seres humanos no sabemos vivir, no sabemos convivir. Aunque sabemos la importancia de lo que es la sociedad, constantemente vivir en sociedad significan problemas, conflictos, situaciones que inclusive llegan a actos indebidos como son un asesinato, como son cosas incorrectas. Lamentablemente los seres humanos no sabemos vivir en sociedad. Constantemente tenemos problemas. Tenemos problemas con el vecino, tenemos problemas con todos. Problemas entre el arrendador y el arrendatario, que no me paga la renta, que no le pago la renta, hasta que usted arregle la casa, que mientras usted no arregle la casa, mientras usted no pague la renta, yo tampoco arreglo la casa. Y entonces ahí están en un problema donde no resuelven el conflicto. Lo peor de lo peor, ahora tenemos problemas entre los esposos. Tan es así que en general de divorcios crece constantemente y precisamente porque hay divorcios, porque pues al final se dan cuenta que no hay, como dicen ustedes, buena vibra para que permitan esa relación. Y entonces vienen los famosos divorcios. Tan es así que, como te decía en clases anteriores, pues en mis tiempos solo había dos tipos de divorcios. El divorcio voluntario, donde pues te ponías de acuerdo con tu cónyuge, y si no hay un acuerdo, pues entonces a buscar la forma de una causal que permitiera divorciarse a través del divorcio necesario o forzoso.
Como esto a veces está imposible, pues mi cónyuge es impecable, buena madre, buen padre, buena ama de casa, buena esposa, es decir, todo un estuche de monerías, pues difícilmente podía encontrar una causal por la cual habría que divorciar. Y como los divorcios, pues la separación están al orden del día, ya lo vimos en clase anterior, ahora tenemos 4 divorcios: el incausado, sin causa, sin fundamento, el voluntario, el usativo y el notarial, precisamente para facilitar que ese conflicto no se complique, que ese problema no se profundice y que entonces atente o afecte más de lo que afecta en el caso de los hijos, en el caso de las personas, de los adultos, de los menores, perdón, etcétera. Todos los seres humanos, lamentablemente, a pesar de ser seres racionales, seres sociales, no hemos sabido convivir en sociedad. Constantemente tenemos problemas, tenemos conflictos con el vecino, con el de al lado, con la familia, etc. Lo más peor, conflictos entre los padres y los hijos. Es decir, ya también ahí tenemos un lado en donde también se refleja este conflicto, esta situación dentro de una sociedad. Es por ello, compañeros, que se ha establecido la forma de solucionarlos. A través del tiempo se han creado varias formas de solucionar, de acabar con este tipo de problemas. Y pues solamente vamos a hablar de la época de la barbarie a la época de la civilización. Antiguamente, a través de la fuerza y del poder es como solucionaban los problemas. La ley del más fuerte, en donde el pez grande se come al pez chico. O bien la famosa ley del talión, la de ojo por ojo y diente por diente. O bien la de la justicia por su propia mano. Son épocas en donde el hombre apenas estaba en proceso de civilización, donde el hombre estaba en proceso de entendimiento social, en la época en donde pues predominaba el fuerte sobre el débil, donde predominaba la justicia por su propia mano o la famosa ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Como puedes ver, estas etapas, afortunadamente, ya las hemos superado, ya las hemos rebasado y difícilmente se pueden manejar este tipo de momentos. Ya difícilmente, salvo que desconozcamos leyes o no sepamos defendernos, difícilmente podemos dejar que la fuerza bruta, que las amenazas, que los golpes puedan ser más que lo que viene siendo la ley. Para eso precisamente está el derecho, para que ustedes como especialistas, como expertos en el manejo de leyes, en el conocimiento de leyes, sepan encauzar ese problema, sepan resolver ese problema, pero por la vía pacífica, por la vía civilizada, por la vía racional, y no a través de lo que vienen siendo estas formas, que se supone ya son cosa del pasado, ya son situaciones que solamente nos permiten rememorar lo que algún tiempo, alguna época, el hombre manejaba para solucionar sus problemas. Antiguamente, a través de la fuerza y del poder, y mediante la famosa ley del más fuerte, donde el pez grande se come al pez chico, a través de la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, y a través de la justicia por su propia mano, los problemas ya no se resuelven de esta manera. Los problemas ya no se ventilan de esta manera. De ahí la importancia de la abogacía, de ahí la importancia del licenciado en Derecho, experto, el conocedor de leyes. Otro dato más, la impartición de la justicia, recordemos, originalmente o antiguamente, mejor dicho, se daba a través de los sacerdotes, dado que durante mucho tiempo vivimos en teocracia, es decir, en donde el sacerdote, bajo el poder de Dios, tenía esa autoridad. Eran los sacerdotes quienes aplicaban la justicia, eran los sacerdotes quienes impartían, por tanto, la justicia y resolvían los conflictos, ¿sí? Ya recordemos lo de la Santa Inquisición y lo del Santo Oficio, donde eran justamente los sacerdotes, los obispos, los integrantes de la iglesia, quienes determinaban la culpabilidad o la inocencia de algún hereje, de algún apóstata, de un ateo o de algún ser vinculado con el malo, para que de esa manera se le condenara, se le juzgara y obviamente se le sentenciara a la pena de muerte. Otra etapa más fue cuando los reyes o los monarcas, quienes tenían un poder absoluto, un poder total, no había división de poderes, ellos eran los que, además de gobernar, además de mandar, también aplicaban la justicia.
también eran ellos quienes por tanto resolvían los conflictos de la autoridad, es decir, eran jueces, eran gobernantes y también eran legisladores. Entonces todas estas etapas las hemos superado. Es célebre las famosas anécdotas del famoso rey Salomón, quien con su sabiduría aplicaba impecablemente la justicia y daba justamente a cada quien lo que le correspondía. En fin, como podemos ver, compañeros, solucionar problemas que han estado al borde, no solamente en este momento desde que el hombre aparece en la tierra, los problemas han surgido, los conflictos sociales se han presentado. Pero antiguamente, compañeros, pues el hombre en su proceso evolutivo, en su proceso de ir aprendiendo, de ir conociendo, de ir desglosando este galimatías que es la vida, pues resolvió los problemas a través, lo dijimos, de la ley del talión, a través de la ley del más fuerte. Resolvió los problemas a través de un tercero. Pero ese tercero eran los sacerdotes, los representantes de Dios en la tierra, o bien eran los monarcas, los reyes, quienes con poder absoluto aplicaban todo esto. La prueba de todo ello lo tenemos en lo que vienen siendo las culturas antiguas, Venecia, Grecia, Roma, Persia, Babilonia, China, Egipto, etc. El caso del Código de Hammurabi que vimos en derecho romano y que no está por demás recordar en Babilonia. El Código de Hammurabi, recordemos, o de Hammurabi mejor dicho, es el primer conjunto de leyes de la historia. Establece un riguroso e impecable sistema penal basado justamente en la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Con eso trataba de evitar los excesos, pues quien cometía un delito era sancionado con un castigo similar al daño ocasionado, evitando que cada uno tomara la justicia por su propia mano y evitando también con ello que hubiera excesos, porque obviamente como se tenía el derecho de ojo por ojo y diente por diente, podría ser que en la venganza o en la aplicación de la pena se excediera en el castigo, entonces causara un daño mucho mayor. Entonces, este barbarismo, aunque hoy lo tomamos como un barbarismo, pues tuvo su razón de ser en su época, porque hablamos de hace más de 2000 años, mucho más de 3000, 5000 años. El Código de Hammurabi en Babilonia es el primer conjunto de leyes de la historia. Establece un riguroso e impecable sistema penal basado en la ley del talión, es decir, el ojo por ojo y diente por diente. Se estableció este sistema con el fin de evitar los excesos, pues quien cometía un delito era sancionado con un castigo similar al daño ocasionado, evitando que cada uno tomara la justicia por su propia mano. Como puedes ver, a un mal vino otro mal, pero entre los males, pues el mal menos dañino o menos que pudiera afectar a la persona. De alguna manera, se permitió, por tanto, si tú quieres este barbarismo, si él te hizo esto, pues tú también hazle lo mismo y se acabó, se aplicó la justicia. Pero con la intención de que hubiera una reglamentación, de que se fijara la forma en que se debería de sancionar o de castigar a la persona que te afectó a ti, y sobre todo con la intención de evitar pues que se hiciera uno justicia por su propia mano y se convirtiera en esto en una serie de asesinatos y de muertes que como tú y yo sabemos, pues también existía. Si alguien mataba a un miembro de la familia, otra familia mataba al otro miembro de la otra familia y así se iban matando uno tras otro. Y de esto también es un ejemplo de cómo se buscaba un sistema que tratara de evitar este tipo de situaciones de venganza. Matas a mi hijo, mato a tu hijo, ahora mato a otro de tus hijos, mato al siguiente, etcétera, etcétera. De esta manera, el Código Hammurabi nos da muchos ejemplos. Si un hombre destruye el hueso a otro hombre, ¿se le romperá el hueso a él? Si un hombre destruye el ojo a otro hombre, ¿se le destruirá el ojo? Hoy podemos calificar esto de un barbarismo, de lo que tú quieras, pero pues estamos viendo cómo evoluciona el ser humano, cómo procesa el ser humano en su intención de impartir justicia y en su intención de poder resolver los conflictos, los problemas, aunque hoy suene un poquito contradictorio, de forma civilizada. Roma tampoco es ajena. Recordemos que Roma, dentro de los muchos documentos que expide, está la famosa Ley de las 12 Tablas. La Ley de las 12 Tablas se publicó durante la época de la República Romana. Recordemos que Roma atravesó por
tres etapas o tres procesos evolutivos, políticos, sociales, etcétera, etcétera. Entonces, la ley de las 12 tablas se publicó durante la época de la República, también llamada la Lex Duodecima Tabelurum o Ley de Igualdad Romana. Fue un texto legal que contenía normas para regular la convivencia del pueblo romano. Ya de eso también hablamos mucho. Roma es considerada como la cuna del derecho, precisamente por establecer esto, una serie de normas para regular la convivencia del pueblo romano. Dentro de la ley de las 12 tablas ya se visualizaba que resolver un conflicto no nada más era presento ante el rey mi conflicto, mi problema y resuelvo inmediatamente. Sino ya Roma nos lega en las tablas 1, 2 y 3 de la ley de las 12 tablas y nos establece de forma incipiente pero de forma importante el derecho procesal civil. Ya Roma ventila esto de una forma racional, de una forma civilizada, cómo resolver los conflictos y no necesariamente llevarlos ante el rey o ante el sacerdote para que él con sus dotes pueda impartir y visualizar quién tenía o quién no tenía la razón, compañeros. En la tabla 1 de las 12 tablas solamente establece las reglas del procedimiento, es decir, cómo abrir y cómo cerrar un juicio, la obligación que tenía el acusado de asistir al juicio y su excesivo formalismo. Es decir, no era una situación en donde el acusado o el presunto responsable quedaba a su potestad ir o no ir, sino que él estaba obligado a tener que presentarse. Y en esta tabla 1, pues se desglosa todo el excesivo formalismo. Recuerda que la abogacía es muy formal y que muchas veces hay que cumplir una serie de protocolos, de formalismos, de ritos, si así se permite, para poder cumplir con todo esto. Entonces ya Roma nos empieza a manejar este tipo de proceso, nos empieza a dar una forma más organizada, mejor estructurada, más civilizada, justamente para evitar arbitrariedades, evitar injusticias, pues después de todo un sacerdote era un ser humano, pues todo un monarca era un ser humano que con defectos o con vicios muchas veces podía impartir parcialmente la justicia, sabiendo o a sabiendo de que quizás era un recomendado o algún conocido o sobre todo algún familiar. En la tabla 2 se establecían las acciones que se tenían como la acción por aprehensión corporal o la acción de toma de prenda o embargo. Ambas permitían aplicar la fuerza o violencia para recuperar lo debido. Como tú bien sabes, y en su momento oportuno vamos a ver, cuando vayamos a ejercer algún acto ante un tribunal, tenemos que saber qué acción debemos de llevar a cabo, qué tipo de juicio tenemos que llevar a cabo. Y esto es muy importante, porque si no nos podemos equivocar y quedaríamos mal completamente ante nuestros clientes y en general. La tabla 2 de la ley de las 12 tablas establecía las acciones que se tenían, como por ejemplo la acción por aprehensión corporal o la acción de toma de prenda o embargo. Ambas permitían aplicar la fuerza o la violencia para poder recuperar lo debido, compañeros. En la tabla 3, la intervención del poder público era escaso. El pretor era el magistrado, que presidía el proceso, pero el juez que dictaba la sentencia era un ciudadano elegido por ambas partes. Aunque todavía tiene sus fallas, sus errores, la aplicación de la justicia en Roma, ya si lo observamos a la luz de la evolución, pues ya vemos algún avance, ya vemos algún progreso y no un retroceso en su afán de mejorar lo que viene siendo la justicia, en su afán de mejorar lo que viene siendo la impartición de la misma y sobre todo de resolver los conflictos, pues obviamente de forma civilizada, de forma formal y todo en base a lo que vienen siendo las leyes. De esta manera, a grandes rasgos, hemos visto cómo el proceso judicial y la impartición de la justicia ha ido evolucionando, ha ido transformándose. De una etapa de barbarie o de barbarismo
donde todo se resolvía a través de la ley del talión, a través de la ley del más fuerte, a través de X, y a través de jueces y a través de monarcas, es un proceso difícil, es un proceso, una etapa complicada, pero el ser humano evoluciona. El ser humano no se queda con lo poquito o mucho que ha aprendido, sino trata de mejorar eso. Y en materia procesal y en materia de justicia y de derecho, obviamente el hombre así lo ha conseguido. De esta manera, la solución a los problemas actualmente debe hacerse de forma pacífica y de forma civilizada, compañeros. Ya sin imponer el más fuerte sobre el más débil, aunque todavía hay algunos restrojos de esta situación en algunos municipios, en algunos pueblos aislados. Pero se supone que actualmente, a través del derecho o las leyes y de los jueces o tribunales. Para eso es el derecho, para eso es el poder judicial, pues son los jueces, pues son los tribunales, los juzgados. Para que en base a la ley, en base a lo que dice la ley, un tercero en discordia entre el actor y el demandado, llamado juez, llamado magistrado, sea el que resuelva, por tanto, quién tiene y quién no tiene la razón. Actualmente los problemas ya no se solucionan como en otras épocas que nosotros ya no vivimos, sino que salvo excepciones en algunas partes del mundo o de nuestro mismo país, llegan a solucionar. Hoy lo tenemos que hacer de forma pacífica, de forma civilizada, a través de lo que es el derecho o lo que son las leyes, y a través de lo que viene siendo un tercero en discordia, que vienen siendo los jueces o lo que vienen siendo los famosos tribunales. De esta manera, el abogado debe de conocer de leyes, de ser un experto, un especialista en leyes, para saber qué ley es la que vas a aplicar, el código de comercio si es asunto mercantil, el código civil si es un asunto de carácter privado, el código familiar si es que lo hay, o la parte del código civil relacionado con la familia, para ventilar ese tipo de problemas. Y saber si tendrías que ir ante un juzgado civil, un juzgado penal, una autoridad laboral, o inclusive el Tribunal Fiscal de la Federación y cosas por el estilo. Para poder entender esto, recordemos que el derecho tiene varias connotaciones. Se habla de un derecho objetivo, de un derecho subjetivo, de un derecho adjetivo, de un derecho sustantivo, de un derecho vigente, de un derecho histórico, de un derecho natural, de un derecho positivo y varios significados que tiene la palabra derecho. Empecemos por recordar lo que es derecho objetivo y lo que es derecho subjetivo. Los derechos subjetivos dependen del derecho objetivo. Es decir, para exigir, para reclamar o solicitar un pago o prestación y hacerlo ante los tribunales, debe haber una ley que así lo determine o que así lo contemple. Sabemos que las personas, usted y yo, tenemos derechos para reclamar, para exigir, para solicitar lo que viene siendo una prestación, un pago, una obligación. Pero para que usted y yo tengamos ese derecho, para que usted y yo tengamos esa facultad, necesitamos que haya una ley que lo ampare. Necesitamos que haya una ley que así lo establezca, ¿sí? Para que yo pueda exigir un salario mínimo, es que hay una ley federal del trabajo que así me lo dice. Para que yo pueda exigir mis prestaciones, pueda exigir mi seguro social, mis vacaciones, mi aguinaldo, es porque, compañeros, debe de haber, por tanto, una ley, en este caso la ley federal del trabajo, que me indique cuáles son las prestaciones, cuáles son los derechos que yo tengo, ¿sí? Derecho objetivo y derecho subjetivo. Estamos recordando una materia, un tema que supone que es propio de Introducción al Derecho, Fundamentos del Derecho. Por eso ya ahorita a tu nivel ya tienes que tener bien mentalizados esos conceptos, bien fijos esos conceptos. Sí, porque cuando hablemos de derecho objetivo, subjetivo, sabrás a qué me refiero. Al otro que hable de derecho sustantivo y derecho adjetivo, espero que antes de que yo te lo explique, pues ya sepas a qué me estoy refiriendo. Los derechos subjetivos dependen del derecho objetivo. Es decir, para exigir, reclamar o citar un pago, una prestación o el cumplimiento de una obligación, es lo que
debe de haber una ley que así lo determine, que así lo contemple. Ejemplo, para exigir la devolución de impuestos, debe de haber una ley que así lo faculte. En este caso, el Código Fiscal de la Federación. Para exigir mis prestaciones, debe haber, por tanto, una ley, en este caso, la Ley Federal del Trabajo, que así lo determine y que así me faculte. Para que un cónyuge pida el divorcio, debe haber una ley, en este caso, el Código Civil, que así lo determine, que así lo faculte. Mi derecho es exigir mis prestaciones, pero para que yo tenga ese derecho subjetivo de exigir mis prestaciones, debe haber un derecho objetivo, en este caso, la Ley Federal del Trabajo, se lo quiere la Constitución en su artículo 123, que me otorgue, que me faculte, que me dé ese derecho de tener prestaciones para yo poderlas valer, para poderlas exigir, ¿sí? Ahí tenemos lo que viene siendo derecho objetivo y derecho subjetivo. Para que nos quede más claro, recordemos que el derecho objetivo es la misma ley, es el conjunto de leyes donde se establecen los derechos y las obligaciones, en donde se establecen las facultades, las prerrogativas, pero también las obligaciones que tenemos las personas, compañeros, ¿sí? Soy trabajador, pues entonces la Ley Federal del Trabajo, ahí va a señalar cuáles son mis derechos, pero también cuáles son mis obligaciones. Soy patrón, la Ley Federal del Trabajo va a decir cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones como patrón en cuanto a mis trabajadores, compañeros, ¿sí? Si soy arrendador y por tanto presté mi casa, mi departamento, mi finca para que otro lo usara, en el Código Civil ahí van a venir cuáles son los derechos y cuáles son mis obligaciones como arrendador, como propietario de la casa que di en arrendamiento. Si soy arrendatario, hay un Código Civil en donde va a establecer cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones como arrendatario. Entonces, el derecho objetivo, la ley misma, el conjunto de leyes donde se establecen los derechos, las obligaciones que tienen las partes. El Código Civil, la Ley Federal del Trabajo, el Código de Comercio, la Ley de la Administración Pública Federal, la Ley General de Títulos y Prestaciones de Crédito, eso es derecho objetivo. Porque ahí vienen los derechos, las obligaciones que tienen las partes según lo que estemos visualizando. Y para que nos quede, el derecho subjetivo es el derecho del sujeto, el derecho de las personas. Acuérdate, a subjetivo quítale la B, quítale la I y quítale la V, la B, la I y la V. ¿Qué dice? Sujeto. Es derecho del sujeto de las personas. La facultad o poder que tienen las personas para exigir, para solicitar, para pedir, para reclamar, para demandar el cumplimiento de una obligación o el pago de una prestación. Pero para que haya ese derecho de reclamar, de solicitar, de exigir ese derecho subjetivo, se requiere que haya un derecho objetivo que lo consagre. ¿Sale, jóvenes? Entonces, cuando lleguen tus clientes, pues se van a decir que fulano les debe, que perengano no les quiere dar aguinaldo, que no sé qué tanto. Entonces, había que ver cuál es el derecho objetivo y de esta manera, pues entonces, saber qué es lo que está, qué es lo que le corresponde. Y entonces, en base a ese derecho objetivo, tú reclamar tu derecho subjetivo. En base a la Ley Federal del Trabajo, voy a pedir y a demandar ante el tribunal que te den tus prestaciones. En base al Código Civil, voy a pedir, por tanto, que el arrendatario cumpla con el pago de renta mensual, el cual pactaron además en un contrato.